En la cena de Navidad, papá anunció, eres una carga y no puedes vivir con nosotros más. Al día siguiente, cuando empecé a empacar mis cosas y les dije que dejaría de pagar las cuentas, papá. La cena de Navidad estaba casi terminando cuando mi padre dejó el tenedor. Me miró directamente a los ojos y eres una carga y ya no puedes quedarte aquí. Al principio, pensé que había escuchado mal. Mi mamá soltó una risa nerviosa, como si no estuviera segura de si hablaba en serio. Pero luego él simplemente se quedó allí mirándome, esperando una reacción. La habitación quedó en silencio. Mi hermana menor, Lily, se congeló con el tenedor a medio camino de su boca. Me miró con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Tragué el pedazo de jamón que estaba masticando y dejé mi tenedor. ¿Qué? ¿Me escuchaste?, dijo. Has excedido tu estadía. Tienes que irte. Me quedé ahí tratando de procesarlo. Tenía 23 años, un trabajo estable y podría haberme mudado hace tiempo, pero me quedé porque ellos me necesitaban. Yo pagaba la luz, el internet, los víveres casi todas las semanas. Cosas que ellos no podían costear porque mi papá llevaba años desempleado y mi mamá solo trabajaba medio tiempo. No era una carga, era la razón por la que las luces seguían encendidas en esa casa, y ahora, de la nada, me estaban echando como si fuera un inútil. Mamá finalmente habló. Tal vez deberíamos hablar de esto después, pero papá la interrumpió. No, Ed, esta es mi casa. Yo pongo las reglas y digo que él ya no debe estar aquí. Lily dejó su tenedor. Solo tenía 16 años y podía ver que estaba asustada. Miró a nuestros padres como si no los reconociera. Si podían echarme tan fácilmente, ¿qué significaba eso para ella? Respiré hondo. No iba a discutir ni suplicar. Si querían que me fuera, bien, pero no estaban listos para lo que eso realmente significaba. Me recosté en mi silla. Está bien, dije. Mi papá se enderezó como si hubiera ganado alguna batalla imaginaria. Mi mamá seguía incómoda, pero no dijo nada. Tal vez estaba en shock, o quizás simplemente no le importaba tanto como yo creía. Me levanté, tomé mi plato y lo llevé al fregadero. No quería darles la reacción que buscaban. En cambio, miré a Lily, que seguía sentada allí, tensa y confundida. Le hice un pequeño gesto con la cabeza. Ella era la única en esa mesa que aún me importaba. Papá tomó un sorbo de su bebida como si nada hubiera pasado. Mamá volvió a picar su puré de papas. Lily me seguía mirando como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. No me quedé a terminar la cena, simplemente salí. No dije ni una palabra más esa noche. Fui directo a mi habitación, cerré la puerta y empecé a empacar. No iba a perder mi tiempo tratando de entender por qué Axie querían que me fuera. Entonces me iría. Pero eso también significaba que perderían todo lo que yo pagaba y no iban a advertirles. Empaqué en silencio, pero podía oírlos hablar abajo. La voz de mi mamá era baja y nerviosa. La de mi papá era firme, como si intentara convencerla de algo. Escuché algunas frases. Ya es suficientemente grande. Podemos arreglarnos. Debería haberse mudado hace años. Una hora después, Lily golpeó mi puerta. La abrí y ella se deslizó adentro, cerrándola detrás de ella. Se veía molesta. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. ¿Qué demonios fue eso?, susurró. No lo sé, respondí, metiendo mi té en mi bolso. Pero me voy mañana. Ella negó con la cabeza. Es una locura. Tú pagas todo. No, pueden ni comprar comida sin ti. No es mi problema ahora, dije. Se mordió el labio, claramente conteniendo más lágrimas. ¿A dónde vas? Lo resolveré, contesté. La verdad era tenía algo de dinero ahorrado, pero no había planeado mudarme tan de repente. Tendría que encontrar un lugar rápido, quizás quedarme con un amigo por un tiempo, pero no estaba preocupado. Estaría bien. Ellos no. Lily dudó. ¿Puedo? Se detuvo. Sabía lo que iba a preguntar. Quería venir conmigo, pero aún estaba en la escuela secundaria y por más que odiaba dejarla atrás, no podía llevármela conmigo. Sabes que nunca permitirían eso, dije. Ella miró al suelo. Sí, terminé de empacar, y ella solo se quedó allí, como si no quisiera irse. Finalmente suspiró. Vas a arrepentirte de esto. Sonreí. Lo sé. A la mañana siguiente, me fui antes de que despertaran. Bajé mis maletas, las cargué en mi auto y miré la casa por última vez. Sin tristeza, sin arrepentimientos, solo alivio. Luego, mientras salía del camino de entrada, abrí mi app bancaria y eliminé mi nombre de todas las luz, internet, agua, hasta la cuenta de Netflix. Yo pagaba todo. Sin mí, todo se cortaría en un mes. Sonreí, puse el auto en marcha y me
Fui sin mirar atrás. Durante los siguientes días, me quedé en el departamento de mi amigo Jake mientras buscaba un lugar propio. Su sofá era terrible. Su perro Max no dejaba de mirarme mientras intentaba dormir, y su compañero de cuarto seguía preguntando si me quedaría para siempre. Pero nada de eso importaba porque era libre. No más pagar una casa en la que ni siquiera quería vivir. No más fingir respeto por un hombre que no tuvo problema en echarme en la cena de Navidad. No más ser tratado como un cajero automático andante. Finalmente estaba haciendo algo por mí. Entonces, 3 días después, mi teléfono comenzó a sonar. Al principio lo ignoré. 7 llamadas perdidas de mi mamá, 2 de mi papá, lo cual era sorprendente porque él nunca me llamaba, y algunos mensajes de Lily. Los ignoré también hasta que ella envió esto. Están enloqueciendo. Se cortó la luz. Sonreí. De verdad. Creían que las cuentas se pagarían solas. Luego otro papá está furioso. Dice que hiciste algo a la casa. Oh, esto se ponía bueno. En los días siguientes ignoré todos sus intentos de contacto. Mi madre seguía llamando, enviando mensajes, incluso intentó escribirme en redes sociales. Mi padre, por otro lado, solo llamó esas 2 veces y nunca más. Probablemente esperaba que regresara arrastrándome, pero eso nunca iba a pasar. Me quedé en el apartamento de Jake mientras buscaba un lugar definitivo. Él fue bastante comprensivo conmigo, pero su compañero de cuarto era un imbécil. Siempre preguntaba cuándo me iría. Hacía bromas sobre que estaba sin hogar y se quejaba cuando usaba la cocina. Pero nada de eso me molestaba. Sabía que era temporal. Mientras yo seguía con mi vida, parecía que mi familia se estaba hundiendo. Lily seguía enviándome mensajes, dándome actualizaciones sobre el caos en la casa. Primero, les cortaron la luz. Luego, el internet. El agua tardó un poco más, pero cuando finalmente dejaron de tenerla, mi madre entró en pánico. Está desesperada, escribió Lily. Dijo que no sabe cómo nos vamos a bañar ahora. No pude evitar sonreír. Me echaron pensando que era una carga. Ahora estaban viviendo en la oscuridad, sin agua y sin poder ni siquiera ver televisión. La cereza del pastel llegó cuando Lily me envió otro mensaje. Papá está furioso. Está rompiendo cosas en la sala. La imagen de mi padre gritando como un niño mimado porque sus cuentas mágicamente no se pagaban solas me dio un placer enorme. Dice que encontrará una solución, pero mamá está llorando en la habitación. Por supuesto que dijo eso. Mi padre era un fracasado, pero siempre pretendía que tenía todo bajo control. Esta vez, no lo tenía. Ignoré todo y seguí con mi vida. 2 semanas después, finalmente conseguí un lugar para vivir. No era lujoso, pero era mío. Usé parte de mis ahorros y alquilé un pequeño apartamento amueblado. Tenía un sofá decente, una cama cómoda y, lo más importante, estaba lejos de esa casa. El día que me mudé, Lily me mandó un mensaje. Necesito salir de aquí. Mi corazón se encogió. Sabía que estaba sufriendo, pero no podía simplemente llevármela. Aún era menor de edad. Sabes que no puedo, respondí. Tardó en contestar. Lo sé, pero no aguanto más. Yo tampoco lo soportaría. Vivir allí sin luz, sin agua, sin internet. Con mi padre gritando y mi madre lloriqueando todo el tiempo. Un verdadero infierno. Pero su problema no era mi problema. Yo era libre. Entonces, unas noches después, sucedió lo inevitable. Era tarde. Acababa de ducharme y estaba listo para dormir cuando mi teléfono sonó. Mi madre rodé los ojos y rechacé la llamada. Minutos después, Lily me envió un mensaje. Contesta. Suspiré y finalmente respondí. Antes de que pudiera decir algo, escuché la voz desesperada de mi madre. ¡Por favor, vuelve a casa! Vea. No pude evitar soltar una risa corta. No, te necesitamos. Sé que tu padre fue duro, pero no lo decía en serio. Dijo exactamente lo que quiso decir. Respondí fríamente. Me echaron. Ahora lidien con eso. Ella comenzó a sollozar en el teléfono. No podemos. La casa se está cayendo a pedazos. Suena como un problema tuyo. Lloró más fuerte. Por favor. Sé que nos equivocamos. Pero, por favor, podría haber sentido lástima. Pero no la sentí. Todo el tiempo que viví allí, pagué las cuentas, ayudé en todo lo que pude. Y al final, me trataron como basura. Ahora querían que volviera. No era estúpido. No, repetí. Colgué antes de que pudiera seguir. Me acosté y dormí profundamente, por primera vez en años, sin que nadie me tratara como un cajero automático. Los días siguientes, las llamadas continuaron. Mi madre rogando, mi hermana pidiéndome ayuda. Y mi padre, bueno,
Él nunca intentó hablarme de nuevo. Y entonces, finalmente, Lily envió un último mensaje. Él está hablando de vender la casa. Eso me sorprendió. Por muy inútil que fuera mi padre, nunca imaginé que llegaría a ese punto. ¿Vender? Respondí. Sí. Dice que ya no se puede más. Mamá está histérica, pero él está decidido. Eso me hizo reír. Así que, en el fondo, mi padre realmente era tan débil como yo pensaba. Si no podía manipular a alguien para pagar sus cuentas, simplemente se rendía. Quería sentir algo por ellos, pero solo sentí desprecio. Apagué mi teléfono y me fui a dormir. Pero en el fondo, sabía que esta historia aún no había terminado. En los días siguientes, ignoré cualquier intento de contacto. Bloqueé a mi madre. Mi padre nunca más intentó llamarme. Y Lily, bueno, ella seguía intentándolo, pero necesitaba tiempo. Necesitaba dejar todo eso atrás y concentrarme en mi nueva vida. En mi pequeño apartamento, finalmente todo empezaba a encajar. Tenía paz, silencio, podía gastar mi dinero en mí mismo. Mi sueldo, que antes desaparecía pagando cuentas que ni siquiera eran mías, ahora me permitía darme lujos que nunca tuve. Salí a comer a buenos restaurantes, compré ropa nueva, incluso me inscribí en un gimnasio. La sensación de libertad era indescriptible, pero sabía que no duraría mucho. 2 semanas después, cuando ya casi había olvidado todo lo ocurrido, recibí un mensaje de un número desconocido. «Necesito hablar contigo. Es serio». Era Lily. Suspiré. Sabía que, tarde o temprano, intentaría arrastrarme de vuelta al drama de la casa, pero algo en su mensaje se sentía distinto. ¿Qué pasa? La respuesta llegó de inmediato. Van a vender la casa. Papá ya está negociando con un comprador. Me reí con desprecio. A mí no me afectaba en nada. ¿Y qué? Está vendiendo todo, hasta tus cosas. Me quedé inmóvil. ¿Mis cosas? Sí, tu computadora, tu tele, hasta tu cama. Dice que como no quisiste volver, ya no las necesitas. Un calor me subió al pecho, una rabia que no sentía desde hacía tiempo. Ese malnacido me echó de la casa, me trató como si fuera una carga, y ahora estaba deshaciéndose de mis cosas como si nunca hubieran sido mías. Respiré hondo. Dime la dirección del comprador. Lily tardó unos minutos, pero me la envió. El hombre estaba interesado en toda la casa y ya estaba negociando los muebles. Tomé mis llaves y salí sin pensarlo 2 veces. El trayecto fue corto. Cuando llegué, vi a un hombre de mediana edad conversando animadamente con mi padre en la entrada. No lo pensé. Bajé del coche y caminé directamente hacia ellos. ¿Te volviste loco?, pregunté, con la voz cargada de furia. Mi padre me miró sorprendido, pero rápidamente cambió su expresión a la de siempre. Desprecio. «Ah, ¿ahora sí apareces? Aquí ya no hay nada para ti». El comprador nos miró incómodo. ¿Hay algún problema? Lo ignoré y me acerqué a mi padre. «No puedes vender mis cosas», él se rió. «¿No puedo? Tú decidiste irte. No necesitas nada de lo que quedó aquí. Yo pagué por cada una de esas cosas», grité. «Si las quieres de vuelta, cómpralas». Su respuesta me encendió por dentro. Podría haberlo dejado así. Podría haberme ido y olvidado de todo. Pero no. Ese hombre me dejó en la calle después de años manteniéndolos, y ahora pretendía sacar provecho de mis pertenencias. No, no iba a salirse con la suya. «Está bien», sonreí. «Vende la casa». Mi padre frunció el ceño. «¿Qué? Véndela», repetí. «Pero cuando lo hagas, ya no tendrás dónde vivir». Él se rió con burla. «Con el dinero me compraré un departamento». Yo sonreí aún más. ¿Con qué dinero? El silencio se hizo entre nosotros. Y entonces lo entendió. Él pensaba que vendería la casa. Conseguiría su dinero y comenzaría una nueva vida. No tenía ni idea de lo que ya había hecho. En los días siguientes, utilicé todo lo que sabía para vengarme. Llamé a la compañía de electricidad y notifiqué que la casa estaba en proceso de venta. Cualquier deuda pendiente debía saldarse antes de transferir la propiedad. Hice lo mismo con el agua, el gas y hasta los impuestos atrasados. Había muchas deudas acumuladas. Mi padre estaba a punto de recibir una gran suma por la venta, pero ahora buena parte de ese dinero se iría directamente a pagar todo lo que debía. Eso ya habría sido suficiente. Pero fui más allá. Recordé un detalle importante. La casa no estaba solo a su nombre. Mi madre también tenía derechos sobre ella, y no tenía idea de que la estaban vendiendo, así que la llamé. Su reacción fue de sorpresa. «Nunca me llamas. Solo quería avisarte que tu esposo está vendiendo la casa sin decírtelo». El silencio en la línea fue tan denso que pude escuchar su respiración contenerse. Le conté todo, cada detalle. Ella se quedó en shock.
No puede hacer eso. Puede, si tú lo permites. Sabía que, a pesar de todo, mi madre todavía tenía poder sobre él. Y tenía razón. Al día siguiente, Lily me envió un mensaje. Están peleando horrible. Mi padre intentó defenderse, pero ya no tenía argumentos. No podía vender la casa sin el consentimiento de mi madre. Y sin el dinero de la venta, estaba acabado. Esa noche Lily me llamó. No vas a creerlo. ¿Qué pasó? Se va de la casa. Me recosté en el sofá, satisfecho. ¿En serio? Sí. Mamá le dijo que si quería tanto venderlo todo, podía irse solo. Sabía que mi madre nunca habría tenido el valor de hacer eso por su cuenta, pero después de enterarse de lo que estaba tramando, eso fue suficiente para llevarla al límite. Mi padre sin casa, sin dinero, sin esposa, no tenía a dónde ir. ¿Dónde se va a quedar? Pregunté con curiosidad. Lily rió. Está llamando a sus amigos pidiendo un sofá para dormir. Solté una carcajada. Era poético. Por años me hicieron creer que yo era una carga, un peso, y ahora, el único peso en esa casa era él. Ganaste, dijo Lily todavía riendo. Solo hice lo que tenía que hacer. ¿Vas a querer tus cosas de vuelta? Pensé un momento. No, déjalas ahí. Yo ya había empezado una nueva vida. No necesitaba nada de esa casa, ni las cosas, ni los recuerdos. Lo único que me llevé fue la certeza de que nunca más dejaría que alguien se aprovechara de mí otra vez. Los meses pasaron, y seguí con mi vida sin mirar atrás. Mi pequeño apartamento era mi refugio, mi libertad. Nunca más tuve que pagar cuentas que no eran mías. Nunca más tuve que escuchar a mi padre menospreciarme. Nunca más tuve que cargar con la responsabilidad de mantener un hogar que nunca fue realmente mío. Mientras tanto, sus vidas se desmoronaban. Lily me contaba todo. Después de que mi madre echara a mi padre, él estuvo vagando de sofá en sofá, pidiendo favores a amigos que, poco a poco, lo fueron dejando de lado. Nadie quería hacerse cargo de un hombre de mediana edad, perezoso y sin futuro, que nunca hizo nada por nadie. Sin dinero, sin casa y sin empleo, finalmente estaba probando su propia medicina. Lo más irónico, trató de volver con mi madre. Después de un mes saltando de un lado a otro, sin conseguir un apartamento decente porque su historial de deudas era una vergüenza, sin encontrar un trabajo porque nadie quería contratar a un hombre que no había trabajado en años, apareció en la casa tratando de convencerla de que tal vez podían empezar de nuevo. Mi madre, que siempre había sido débil ante él, esta vez ni siquiera dudó. Le cerró la puerta en la cara. Él gritó, suplicó, trató de convencerla de que sin él no podría salir adelante. Pero ya lo había hecho. Empezó a trabajar más horas. Aprendió a administrar sus finanzas sin depender de nadie. Por primera vez en años, mi madre se dio cuenta de que no necesitaba a un hombre inútil como él. ¿Y yo? Mientras él dormía en sofás prestados y mi madre tomaba las riendas de su vida, yo estaba viviendo como nunca antes. Después de un tiempo, comencé a invertir el dinero que antes gastaba en electricidad, agua y comida para 3 adultos que no eran yo. Hice cursos, aprendí a manejar mi propio dinero, me enfoqué en crecer profesionalmente. Con el tiempo, logré un ascenso en mi trabajo, ese mismo empleo que mi padre despreciaba, diciendo que no me alcanzaría para vivir solo. Irónico, considerando que con mi sueldo lo mantuve a él durante años. Ahora, no solo me alcanzaba, sino que me permitía hacer todo lo que antes no podía. Viajé. Conocí lugares que nunca tuve la oportunidad de visitar porque siempre había una cuenta que pagar. Compré un coche mejor, no un lujo exagerado, pero algo cómodo, algo que realmente fuera mío. Y lo mejor de todo, paz. Ya no tenía que llegar a casa y escuchar a mi padre quejarse, a mi madre lamentarse por las cuentas, ni ver a Lily atrapada en ese ambiente tóxico. Hablando de Lily, ella fue la única que realmente se mantuvo a mi lado. Seguimos en contacto, y la ayudé en lo que pude, sin permitir que cayera en la misma trampa que yo. Le insistí en que estudiara, en que se preparara para salir de esa casa tan pronto como pudiera, para que nunca terminara en la misma situación en la que yo estuve. ¿Y nuestro padre? Bueno, después de que mi madre le cerró la puerta, no tuvo más opción que enfrentar las consecuencias de su propia vida, sin dinero, sin amigos que lo sostuvieran, sin un hogar. La última noticia que tuve de él fue que se estaba quedando en casa de un pariente lejano, alguien que no conocía bien su historia y decidió darle una oportunidad. Pero yo sé cómo terminará eso. Él siempre fue una carga. Y pronto también lo echarán. La casa donde crecí sigue siendo de mi madre. Con mucho esfuerzo,
Pagó las deudas pendientes y logró estabilizarse sin que nadie le quitara lo suyo. Yo nunca más volví. No tenía razón para hacerlo. El joven que salió de esa casa aquella noche de Navidad, con sus maletas en la mano y, eliminando su nombre de todas las cuentas, nunca volvió a mirar atrás. Y nunca se arrepintió, porque al final yo gané, y él lo perdió todo.